Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios sobre las integrales de funciones compuestas utilizando el método de sustitución o el cambio de variable. Empecemos por el primer ejercicio propuesto. Nos dice que resolvamos la integral que ustedes pueden observar. Entonces, lo primero que les recomendaría es ver la estructura de la función integral, ¿sí? En este caso, mire, podemos identificar a las claras una función exponencial de base 5. Perfecto. Entonces, esta es una función compuesta. Por lo tanto, vamos a seguir las sugerencias que se había visto en las asesorías anteriores para resolver este tipo de ejercicios. Entonces voy a sustituir por una nueva variable, en este caso el exponente, de acuerdo a la sugerencia que se había establecido en algún momento. Entonces vamos a poner u es igual a x al cuadrado más x, ¿no? Le sacamos la diferencial de esta nueva función, recordando que la diferencial de la función del lado derecho es la derivada de la misma por la diferencial de x. A continuación despejamos la diferencial de x, ese era el proceso que nosotros habíamos sugerido, digamos así, para resolver este tipo de integrales por medio del método que estamos utilizando. A continuación, tanto la sustitución como la diferencial despejada reemplazamos en el ejercicio original, quedándonos de la siguiente manera. 10x más 5, como ustedes pueden ver, tal vez podríamos en este caso sacar el factor común el 5 y me quedaría 2x más 1, que multiplica a 5 elevado a la u. ¿Sí? Recordarán ustedes que x cuadrado más x le sustituimos por u. Y en lugar de la diferencial de x le pongo su equivalencia. En este caso, la diferencial de u entre 2x más u. Fíjese lo que sucedió y es evidente. En este caso, simplificamos 2x más 1 en el numerador y en el denominador, quedándonos la expresión siguiente, la integral de 5 por 5 elevado a la u por la diferencial de u. Y en este caso podríamos nosotros aplicar una regla de las integrales en el sentido de que puedo sacar la constante y le integro la función correspondiente. ¿Listo? Al momento de integrar esta función, ustedes saben que la integral es igual a la función por 1 sobre el logaritmo natural de la base. Esa regla se estableció a su debido tiempo. En todo caso, esto sería igual a 5 sobre el logaritmo natural de 5 por 5 elevado a la u más la constante de integración, que se podría considerar como una solución. Bien, ustedes saben que para terminar la aplicación de este proceso se retorna la variable original, entonces me queda 5 sobre el logaritmo natural de 5 que multiplica a 5 elevado a la x al cuadrado más x y más la constante de integración, encontrando la familia de primitivas de la función planteada. Vamos a comprobar, ¿sí? Entonces pongamos aquí comprobación, comprobación, y para la comprobación usted sabe que le derivamos la familia de primitivas, ¿no? En este caso 5 entre el logaritmo natural de 5 por
5 elevado a la x al cuadrado más x y más la constante. Derivemos con respecto a la variable x y vamos a ver qué es lo que nos resulta. Esto sería igual, aquí tengo la multiplicación de una constante por una función, copiamos esa constante, 5 sobre el logaritmo natural de 5, por la derivada de esta función. Para derivar esa función, empezamos por derivar el exponente, en este caso sería 2x más 1, por la misma función, ¿m? Más x y por el logaritmo natural de su base. ¿Ya? Y más la derivada de una constante que en realidad es 0, ¿no? Simplificamos, que haya que simplificar, y en este caso, fíjese que me queda de la siguiente manera, logaritmo natural de 5 con el logaritmo natural de 5, y al momento de realizar el producto me quedaría 10x más 5, que multiplica a 5 elevado a la x al cuadrado más x. ¿Listo? Entonces, si es que nosotros comparamos el resultado obtenido en la comprobación, obviamente llegamos a lo que nosotros esperábamos, ¿no? A que esta solución de esta función integrando ya sea igual a la obtenida luego de derivar la primitiva de la función. Es decir, se cumple que al momento de derivar la primitiva o el conjunto de primitivas, esto me da igual a la función integrando. Muy bien. El siguiente ejercicio nos plantea, ¿no?, que integremos la función compuesta que se puede observar. Si es que nos damos cuenta, esta es una función potencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar es seguir la sugerencia de cambiar a una variable nueva la base. Así habíamos establecido a su debido tiempo. Luego sacamos la diferencial correspondiente y me quedaría menos 12x por la diferencial de x. Despejada la diferencial de x, me resulta la diferencial de u entre menos 12 sobre x. Reemplazamos en la integral original, digamos así, o en la primera integral, tanto la expresión de la sustitución como del despeje de la diferencial de x, y resulta lo siguiente: x por u elevado al cubo, ¿m?, por la diferencial de x, que es la diferencial de u entre menos 12 sobre x. Y claro, mire, el indicador que estamos realizando en forma correcta es que se simplifique la variable original y me quede una integral en términos de la nueva variable. Hemos insistido en ese detalle súper importante. Integramos la expresión que se observa, aplicamos la regla de las integrales. El caso que estamos resolviendo es el producto de una constante por una función, entonces sacamos la constante y le integramos la función, resultando lo siguiente: menos un doceavo por u a la cuarta entre 4, más la constante correspondiente. Retornamos a la variable inicial, realizamos el producto correspondiente también. Entonces aquí mire, 12 por 4 es 48. U reemplazamos por 5 menos 6x al cuadrado. Esto elevamos a la cuarta y más la constante de integración. La comprobación, la comprobación eh, se utilizaría el mismo lineamiento que venimos ocupando, ¿no? Es decir, vamos a determinar si es que se cumple la condición básica de la primitiva de una función, es decir, esta función derivada, ¿sí?, debe ser igual a f de x, decíamos, ¿cierto? O la familia de primitivas derivadas debería ser igual a la función integral. En todo caso, vamos a derivar la expresión encontrada
con respecto a la variable x. Ahora voy a utilizar la notación prima para simbolizar la derivada. Y me queda lo siguiente, menos 1 sobre 48, que es la constante, y le derivo la función, sería 4 que multiplica a 5 menos 6x al cuadrado, y por la derivada interna, ¿verdad? Que sería menos 12x, ¿ya? Y en este caso más la derivada de la constante, que es 0, entonces no le vamos a poner, porque ustedes saben que es el módulo. Esto sería igual. Ujú. Este menos con este menos, fíjese, resulta que le hace el resultado positivo. 4 por 12, 48, se simplifica con este 48. Ahí estamos. Y solamente me queda x que multiplica a 5 menos 6x al cuadrado. Ujú. Y todo esto elevado al cubo, ¿ah? Sí, en la derivada bajé el exponente 4 y me toca disminuir 1 el exponente. Y resulta que la expresión resultante lógicamente es igual a la función integrando, es decir, se cumple la condición que habíamos establecido. Finalmente vamos a resolver el ejercicio número 3, que nos presenta una función racional. Fíjese, esta función racional tiene una particularidad. La parte del denominador no está afectada por ningún exponente. Ujú. Sí, en su totalidad, obviamente, porque el primer término sí tiene un exponente, el segundo también, pero la regla que habíamos conversado con anterioridad es que se puede considerar una función racional, ujú, cuando el denominador, ¿no? El denominador no está afectado por ningún exponente. Bajo esa situación, la recomendación era que la nueva variable se le sustituya al denominador, ujú, en este caso a x a la cuarta más 3x al cuadrado y más 7. Realizamos el proceso conocido, es decir, sacamos la diferencial de los dos lados. Aquí sería igual a la derivada, ya más 6x por la diferencial de x. ¿Listo? Y despejamos la diferencial de x, ¿ya? Sería la diferencial de u entre 4x al cubo más 6x. La expresión de la sustitución, así como el despeje de la diferencial de x, reemplazamos en el ejercicio correspondiente y resulta lo siguiente, ¿ah? 2x al cubo más 3x entre u sería, y por la diferencial de x, que es d sub u, sobre, ¿ya? 4x al cubo más 6x. En esta expresión del denominador, ustedes ven que tiene un denominador, un factor común numérico. Entonces, si es que realizamos la extracción de ese factor común, vamos a obtener lo siguiente. Por la diferencial de u entre, sería el 2 como factor común, y me quedaría 2x al cubo más 3x. ¿Cuál es el objetivo del paso realizado? Es lograr una expresión para que pueda simplificarse con el 2x cubo más 3x que estaba en el numerador. Resulta lo siguiente, ¿sí? La integral de la diferencial de u sobre 2u. Y ahora esto se puede resolver como la integral de una constante por una función que ya hemos venido repasando en varios ejercicios. Mire, esto sería igual a un medio por el logaritmo natural de u. Esto es una integral directa. Y finalmente, nosotros ponemos el reemplazo correspondiente, ¿sí? En lugar de la u, el polinomio x a la cuarta más 3x al cuadrado y más 7. También vamos a hacer la comprobación. Ujú. La comprobación, en este caso, como ustedes saben, la comprobación implica que se cumpla la condición de que la primitiva derivada, o la derivación, mejor dicho, la derivada de la función primitiva, me dé
como resultado la función integrante, ¿no es cierto? Esta función integrante. Entonces tengo acá un medio por el logaritmo natural de x a la cuarta más 3x al cuadrado y más 7 y más la constante de integración, que a propósito nos estábamos olvidando de escribirla. Si es que le derivo, esto sería igual, el primer término derivado sería, escribo la constante y derivo la expresión del logaritmo. Para eso, escribo la derivada del argumento en el numerador, sí, sería 4x al cubo más 6x entre el argumento. Le ponemos acá en el denominador, ¿correcto? Y más 0, obviamente, por la situación de la derivada de una constante. Para simplificar este 2, saco el factor común en la parte del numerador de la fracción resultante y me queda lo siguiente, fíjese, 2x al cubo más 3x, ya entre x a la cuarta más 3x al cuadrado y más 7. Simplifico y simplifico y obtengo una expresión equivalente a la función integrando, ¿no? Y eso hace que podamos nosotros concluir que el resultado encontrado es el correcto.